En el océano, el tiburón daba muchísimo miedo a los peces. Y los peces huían siempre que veían al tiburón. Y la ballena siempre les daba la bienvenida y les decía: refugiaos en mí, yo os protejo del tiburón. Mientras tanto, abre su gran boca y se traga a los pececillos para no salir nunca más. Y así todos los días sucedía. Los peces temen al tiburón, pero se entregan a la ballena porque no se acuerdan de lo que pasa, siempre van a la ballena. Y llega un momento en el que el tiburón, harto de la situación esta de que no pueda disfrutar de sus manjares, quiere dimitir, quiere dejar de perseguir y dar miedo a los peces y quiere abandonar. Entonces le llama a la ballena y le dice: ¿no me quieres? ¿Ya me abandonas? ¿Por qué no sigues? Y le dice: es que en tu reino me muero de hambre, me debilito, por lo tanto necesito irme. Y entonces la ballena le dijo: quédate, te dejaré una parte, te dejaré unos pececitos para que así siga la relación entre que tú les das miedo y yo les doy refugiados. Porque como dicen los seres humanos, los peces no tienen memoria. Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy dedicaremos el tema a Siria. Bienvenidos de vuelta al programa de hoy, de Cara a Cara, el debate de las ideas, el debate plural, que vamos a dedicar al tema de Siria. Hablamos, todos los programas, muchas televisiones, hablamos mucho del tema porque es muy importante y porque hay novedades a considerar y a debatir. Así que antes de empezar con el vídeo de introducción y antes de analizar y debatir el tema, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy y empiezo por mi izquierda por Maysoon Choucair. Bienvenida. Hola. Muchas Maysoon gracias por invitarme. Un placer. Maysoon es farmacéutica, es periodista, colabora con varios diarios como el diario Al Arab de Londres y Al Arab El Jadid de Turquía. También ha escrito dos libros de poema, dos poemarios, uno titulado Saca tu cara de mi espejo y el otro No te vayas a la muerte solo, el camino no es seguro. Maysoon es nacida en Damasco, refugiada en España. Doy también la bienvenida a Javier García Isaac, director de Radio Ya, periodista, analista. Bienvenido. Muchísimas gracias y sobre todo un placer estar una semana más aquí en Un placer tenerte aquí. Y también Miriam Redondo, docente e investigadora. Bienvenida. Buenas tardes, gracias Hussein. Un placer. Y también tenemos con nosotros a Fernando Montoya, analista político. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros y compartir vuestros conocimientos conmigo. Un placer y os agradezco muchísimo el haber venido al programa de hoy. Vamos a empezar, pero antes con este vídeo que nos va a poner un poco el contexto. Después de más de 5 años, Siria se ha convertido en una de las guerras más sangrientas del último siglo, cuyas consecuencias están siendo devastadoras. Más de 200.000 muertes, 11 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados, que equivalen al 25% de la población, y 75.000 desaparecidos forzosos, convierten a este país en una de las mayores catástrofes humanitarias después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el 80% de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza. El mundo entero está asistiendo a una guerra que apenas está recibiendo la ayuda urgente que precisa. Sin embargo, por primera vez, la guerra de Siria está siendo retransmitida por la acción de numerosos activistas mediante el uso de redes sociales. Después de las primaveras árabes habidas en Túnez, Egipto y Libia, en marzo del año 2011 comenzaron a producirse las primeras protestas contra el presidente sirio Bashar al-Assad, cabeza del régimen del partido Ba'ath, en la ciudad de Deraa. Todo comenzó tras el arresto y tortura de varios adolescentes que pintaron en la pared de su escuela: «Es tu turno, doctor», en referencia a al-Assad, que es oftalmólogo. Posteriormente, se inicia una guerra civil tras la formación de grupos opositores armados que se unían a los rebeldes. A partir del año 2012,
los bombardeos comienzan a multiplicarse, llegando a la capital, Damasco, y a la segunda ciudad más importante del país, Alepo. Tras la caída de Alepo, la llegada de Trump a la Casa Blanca y las negociaciones de Astana, Moscú y Ginebra, se abren nuevos escenarios en el país árabe. El conflicto, que comenzó como un conflicto interno, se convirtió en una crisis con implicaciones regionales e internacionales. Las preguntas planteadas ahora son, entre otras muchas: ¿hacia dónde se dirige Siria? ¿Habrá una paz duradera? ¿Qué implicaciones tendrá para el resto de la región? Ahí estaba ese vídeo que nos ponía un poco en contexto. Incluso los últimos ya 6 años se cumplen de la primavera siria, de la primavera árabe. Para algunos ya no es primavera. Me gustaría que la primera pregunta fuera para Maysoon, y después de, digamos, de la rendición de Alepo, sobre todo la zona este, después de las negociaciones de Astana, y se habla de negociaciones en Moscú, Ginebra 3, ¿hay alguna esperanza detrás de estas conversaciones, estas negociaciones, o va a seguir más de lo mismo? Porque mientras tanto siguen estas negociaciones, sigue habiendo bombardeos a varias poblaciones sirias. Hola, buenas. En el primero lo siento, para mi castellano no es perfectamente bien. Pero ahora nosotros como un pueblo sirio hemos perdido toda la esperanza. Ahora no tenemos confianza de todo. ¿Tenéis miedo de que se convierta el conflicto sirio en otro conflicto palestino? Sí. Pues la pregunta ahora que os traslado a todos es, a raíz de lo que estamos viendo estas últimas semanas, como hemos dicho, la caída de Alepo, al parecer ya el eje ruso-iraní régimen parece pues imponerse todavía más. ¿Hay esperanza de que haya un proceso de paz y una democratización del país, o sencillamente va a ser la imposición del régimen sobre los demás? Yo aquí hay que remontarse 6 años atrás, por qué y quién inicia este conflicto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Quién arma a las fuerzas opositoras, a los conocidos como rebeldes? Porque además hay una doble vara de medir, ¿no? Cuando hablamos de Alepo, los medios occidentales hablan de los rebeldes. Cuando hablan de Mosul, hablan de los del ISIS. ¿Quién arma a esos rebeldes en Siria? Los Estados Unidos, ¿no? Digo, para poner la situación en contexto, eso desestabiliza al régimen, que no estoy juzgando si era bueno o malo, no estoy juzgando, digo la situación de estabilidad que podía haber antes a cómo está el país ahora. Pero ya que nos remontamos antes, te voy a hacer una pequeña pregunta. Ya que nos remontamos antes, ¿por qué no remontamos al conflicto bélico? ¿Por qué no nos vamos unos meses antes al año de manifestaciones y protestas pacíficas? ¿Quién enciende esa llama? Porque es que aquí hay unas cosas, desde el punto de vista, muy contradictorias, ¿no? Cuando hablamos de la primavera árabe, empieza en Túnez y se extiende por el conflicto, la caída de Mubarak, los hermanos musulmanes, luego al-Sisi, todo esto que se vio con cierto halo de optimismo, y la caída de Gaddafi en Libia. ¿Qué es mejor, un Gaddafi que era un tirano, o lo que hay ahora en Libia? No, es que son preguntas, porque todo eso ha desestabilizado tanto la zona que uno a lo mejor puede llegar a echar de menos el régimen de hace 6 años estabilizado. Eso no quita la legitimidad de que un pueblo ese es el harto problema, ¿no? salga a la calle. Se plantea Entonces, como que solo existen esas dos opciones, eso sería una justificación para los regímenes tiránicos. A lo que voy es que... termina el argumento y pasamos. El argumento es que ese halo de libertad y de democracia, que es espontáneo del pueblo, resulta que precisamente han sido armados por los Estados Unidos, que era uno de los enemigos, o era uno de los bastiones que tenía la Assad del régimen. ¿Y por qué la queja mayor de los rebeldes es que Estados Unidos y las demás fuerzas no les arman para neutralizar las fuerzas de Siria? Si es que además hay otra cuestión. Cuando hablan de negociaciones de paz, están todos invitados menos un actor muy importante, que es el ISIS. Javier, ¿tú crees que los... para ti son iguales los de Alepo que el ISIS? Sí. Para ti son iguales. Adelante, Miriam. Desde luego, no hay un montón de matices de todo tipo en las fuerzas opuestas al Assad, y no se puede decir que todas ellas son el ISIS. Porque... No he dicho eso, ¿eh? No todas esas. Pero solo digo que en Alepo había 300.000 cristianos y quedan 15.000. Por ejemplo. Ya, pero eso, te informo, a título de información. Hace 2 años
la oposición armada expulsó al ISIS de Alepo. Sí. Expulsó. Sí. Vamos a ver, Por lo tanto, decir que son, se lleva mal con el ISIS decir que ahora. son lo Hay muchos mismo matices. es... No, decir que son lo mismo... Igual La que pregunta no fue es directa. Estados Unidos el único país que arma a los Efectivamente, rebeldes, ni mucho efectivamente. menos. Habría que preguntarle a Arabia Saudí con armas que primero Turquía, ha comprado a Estados Unidos. Turquía, que ha hecho Qatar. ahora sí, ahora no, ahora... Pero ¿a qué está jugando Estados Unidos en la zona? Es que, ¿A qué juega? ¿a qué juega? ¿No? Esa es la pregunta que yo me hago, porque si hay una guerra civil ahora Ojo, no digo que sea el modelo a seguir el de Al-Assad, nadie me confunda. Yo digo la estabilidad, que se podía o haber conseguido esto de otras maneras, pero creo que fue un error el armar a la población, porque esas armas han salido de algún sitio. Esto de hecho para encender el debate, ¿no? Ahora iremos a eso de si tenían derecho a tomar armas o no. Fernando. Yo también soy partidario, aunque de empezar por el principio, Sí. como si dijéramos el origen, el porqué. Porque si no sabemos qué pasó, no lo vamos a resolver. Sí. De acuerdo. Entonces, si estamos pensando en una Siria con sus 22 millones de habitantes, estamos hablando inmediatamente antes. Antes de 5 años. 22 millones y medio de habitantes, antes de empezar el conflicto, normalmente organizada intelectualmente, turísticamente bien. No hay. Bueno, antes, estamos Antes hablando de no hay, antes, sí. la UNESCO está protegiendo sus bastiones, sus patrimonio de la humanidad, de muchas cosas. Eso por una parte. Sí. Sigue un poco ahí Sí, cómo sigo, vivía la sigo. población civil. No, En esa tranquilidad y esa estabilidad, ¿cómo vivía el pueblo sirio? Espera, que va a seguir. Entonces, económicamente era diferente a los de la zona, a mi modo de ver, según todo lo que yo he estudiado, que no he vivido, pero lo que he estudiado es que su economía era aceptable en términos generales. En términos generales, no vamos a hablar de Bruselas, vamos a ver en términos generales, con su entorno, ¿eh? Y todo esto gobernado por una persona muy particular. Efectivamente, él es él y sus propias circunstancias. Que ha heredado un país de su padre. Eso es, ¿no? una pseudo-democracia, por así decirlo. Se le da ese valor. Vamos a llamarle así, ¿no? Vamos a llamarle una falsa democracia. Es un país, Era. legalmente era un régimen de partido único. O sea, eso le llamamos pseudodemocracia. Bueno, Es que la democracia ha de ser... Falsa. por eso digo, No yo había- entiendo, bueno, Sí, volvemos a ese entorno, Vamos termina a- el argumento vamos para a pasar a hablar- Naisul, que sí ha vivido luego puede ser que esa no, etapa. pero vamos a pensar en lo que yo entiendo que es una falsa democracia. En realidad es una falsa democracia, un partido único. Bueno, nos deja ver otro, etcétera. Bien. Y se inicia la primavera árabe, que yo también soy partidario como él de pensar antes estábamos mejor, o qué es lo que está pasando aquí. Y el objetivo de todo esto, tal como yo lo vi al principio, lo que salía en la prensa y lo que veíamos en la televisión, era que un grupo de personas, las que sean, bien, no muchos, suficientes, una protesta incendiaria, pero pacífica. Y luego la reacción del gobierno se pasó de frenada posiblemente. Eso son lo que yo he visto. Y como consecuencia de esto se inició una cláusula iniciadora que dio origen, a mi modo de ver, a este conflicto de estas dimensiones. Pero cuando llegamos ahí, al conflicto, yo ya no pienso solamente en los propios sirios. Ahí se inició, entre otras razones, por intereses internacionales que luego podemos ver, a mi modo de ver. Los analizaremos. ¿Cómo fueron esos comienzos? Ya que vamos a volver a ese inicio, yo había empezado por lo último, por las negociaciones, si va a haber una Ginebra 3, etcétera, pero al final vamos a volver a ese origen. No sé si ella quiere... Por cierto, sí, también, y también volvemos ahora a Miriam. ¿Cómo fue ese comienzo? Y tú vivías, creo que entonces estabas aún en Damasco. Sí. Yo tengo que decir muchas cosas que yo vivía estas cosas, ¿sabes? Antes del año 2012, ¿qué había en Siria? Había pueblo con muchas religiones, con relaciones muy buenas dentro de ellos. Por ejemplo, soy farmacéutica, mi vecina es una cristiana, la gente que vinieron a mi farmacia son de todos, vivimos juntos en Damasco, en un lugar muy cerca de Damasco, como Alcobendas de Madrid. Se llama Sahnaya. Por ejemplo, soy
como para religión drusos, pero vivo con musulmanes, cristianos, alauínos. Y en Siria la sociedad es como aquí, como España. Es un poco más abierta. Era más abierta de la sociedad, por ejemplo, marroquí, Libia, Egipto. Y los sirios tienen costumbre de vivir juntos y tienen una cultura muy antigua, como Damasco y Alepo son las ciudades más antiguas en todo el mundo. Tienen posibilidad de ser un país como Turquía o más, ¿sabes? Pero ¿qué necesitan? Necesitan democracia. Son 40 años con el padre del Assad y después el Assad el hijo. El Assad el hijo ha cogido el poder sin una democracia. Es una democracia falsa. No hay democracia en Siria. Solamente un partido es el Ba'ath. Cuando yo nací... Y que el mismo partido se reduce luego a la familia. Siempre. Un partido y una familia, ¿sabes? Perdóname, partido Ba'ath que estaba en la Internacional Socialista, digo, para que entremos también un poquito en contexto. Sí, el mismo Igual Ba'ath que ha apoyado al régimen de los ayatolás contra el otro Ba'ath que era Irak. Que era Irak, pues. Curioso Ba'ath, curioso Eso. Y socialista. ambos estaban en la son Internacional dos, Socialista. el Ba'ath del Irak y el Ba'ath de Siria son falsos. Sí, ya, pero es que parece que hablamos como si fuera una dictadura de extrema derecha y es una dictadura Han matado las democracias que empezamos, por ejemplo, en el día 1950 o más, ¿sabes? El Assad, el padre, ha cogido el poder también sin democracia. Sin democracia, y apoyado por la Unión Soviética de la época. Sí. Y los no alineados que estaban en ese bloque. ¿Y qué es lo que convirtió unas manifestaciones pacíficas en un conflicto bélico? La revolución de Siria empezó como unas manifestaciones pacíficas un año. Yo estuve ahí. Yo lo he visto. Por ejemplo, en mi pueblo, mi ciudad se llama El Ceuta. Todavía no hay en Ceuta muchas destrucciones o no hay, porque son drusos. Pero la gente que estaban en la calle son médicos, farmacéuticos, ingenieros. Solamente hay una manifestación. Ellos quieren libertad, quieren justicia. Pero, ¿qué hace el régimen? ¿Qué es relación? Es con mucho conflicto, con mucho... Él le ha carcelado mucha gente. Por ejemplo, mi amigo es un médico oftalmólogo. Y es una persona muy buena persona, muy abierta. Es un cantante también. Y ellos le han cogido al cárcel. Y después solamente 10 días ha salido muerto. ¿Sabes? Muerte de tortura. Tortura, sí. Y también la policía del régimen, con su seguridad del régimen, le han matado a la gente en la calle. Sí, Es la verdad, ¿sabes? Y en todo el mundo no ha ayudado la gente bien para seguir como empiezo la revolución, como manifestaciones civiles. Yo no, en mi opinión, no estoy de acuerdo nada de cambiar esto con armas. Ninguno, ¿sabes? Pero yo de hecho, no fue puedo, como una trampa del hacer régimen efecto para los padres que han perdido sus hijos. Y no puedo hacer controlado, no puedo controlar, no podemos controlar, porque el régimen, la relación del régimen estaba muy fuerte, increíble. Y, ¿y qué hace el régimen? Había muchas personas en el cárcel que son terrorísticos, ¿vale? Y el régimen con estas personas juega en Irak hace mucho tiempo para hacer cosas malas en Irak. Sí, era el refugio de Al-Zarqawi. Sí. El país, la frontera entre Irak y Siria, cruzaban para armar coches bombas y luego volver a Irak a atentar. Y cuando empezó la revolución en Siria, que hace el régimen,
el régimen Les suelta. les suelta Les libera. las personas que son muy peligrosas personas por la calle para hacer como quieren. Pero, Marisol, ahora mismo esa oposición al régimen está en manos de esa gente, de esos malos que hemos denominado aquí. ¿Han caído en esa trampa los opositores legítimos al régimen y se han puesto en manos de este extremismo radical? Es una pregunta, no es ninguna afirmación. Conservamos la pregunta, pero pasó a Miriam Sí. porque Sí. quería hablar no. cuando se habla de que, Sí, oye, sí. la oposición está en manos de Estados Unidos, armada por Estados Unidos o por Qatar, por Arabia Saudí. No estamos saltando la legitimidad de la misma gente que está en la calle o que ha salido en su momento a la calle a exigir derechos, democracia. Claro, no, yo primero pedir perdón porque sentada al lado de una persona que lo ha vivido realmente casi me parece una falta de respeto hablar porque quien debería contarlo es ella, que son las personas que lo están sufriendo, ¿no? La gente tenía derecho a salir a la calle, la gente tenía derecho a protestar y la deriva violenta de la revolución en cierto modo es natural teniendo en cuenta que es gente que se encuentra con una posición muy dura y muy feroz por parte del régimen y que entonces acaba cogiendo la ayuda que se le da. Si empiezan a llegar allí grupos tipo al-Nusra y extremistas que sí saben luchar, que sí tienen armamento y que sí saben enfrentarse a ese régimen, pues eso es lo que acaba convirtiendo la revolución en otra cosa, ¿no? O acaba haciéndola más compleja. Como muestra como realmente de que fueron salidas populares y no una maquinación de Estados Unidos, No, no, etcétera, yo he es que dicho Estados eso, Unidos se quedó perplejo durante mucho tiempo y la Unión Europea observando qué es lo que estaba pasando. Yo he Por lo dicho tanto, no era. y luego, legítimas. Otra fijaos, cosa en manos de quien estaba en la oposición. Y no, en y caso fija- de que venciera la oposición, ¿qué tipo de régimen tendríamos en Siria? A eso me refiero. Sí, y una cosa además, fijaos Que que todo las fuera un sistema democrático. las revueltas no fueron solo contra los enemigos de Estados Unidos, entre comillas, como Siria, sino que empezó por los aliados de la Unión Europea de Estados Unidos. El mismo Irán, aliado de al-Assad, celebró en los primeros meses lo que había acontecido en Túnez, en Egipto, en Libia, porque eran rivales. Pero una vez que tocó en Siria, que es su aliado, cambió el discurso y empezó a hablar de que era una iniciativa promovida por agencias de inteligencia de Estados Unidos y europeas, etcétera, etcétera. La pregunta que os hago ahora es que, una vez visto que el pueblo, no se puede deslegitimar la salida de un pueblo a exigir sus derechos y más en un contexto de que todas las poblaciones del mundo árabe sufren carencias, sufren falta de libertades, pero todas, tanto en las monarquías como en las repúblicas como en las republicas. Pero visto esto, ahora, ¿cómo veis el tema, si se va a solucionar o no? ¿O es que creéis que la confusión intencionada, sin duda, para mí, intencionada, la confusión entre la oposición y los terroristas, lo que pretende, y esto por cierto lo dijo el embajador francés en la ONU, no yo, que hay una mentira detrás de la lucha contra el Daesh, contra el ISIS, para legitimar en realidad el apoyo al régimen de al-Assad. ¿Fernando? Yo, créeme que desde la ignorancia más absoluta comparado con ella, que es respetable y conocedora, porque es nacida allí y vivida durante menos 2 años, siempre allí, por tanto, cualquier cosa que hable está en entredicho, ¿no? O por lo menos en cuarentena. Pero cuando yo me pongo a estudiar este conflicto, me lo he estudiado desde el punto de vista militar y diplomático. Y empiezo a llenar folios. Y me planto en el día 11 de marzo del 2011. Y empiezo a ver lo que he contado, porque eso bueno, lo dicen a lo mejor era mentira. Y lo que sí dicen es que las primeras revueltas no fueron tales, fueron pacíficas, etcétera, y que luego el régimen se pasó de frenada. Eso ocurre siempre. Pero si la intención es de derrocar, porque la intención inicial, yo no veía otro objetivo que el derrocamiento del presidente. ¿Y sustituirlo por qué? ¿Por qué? Y ahora llegamos a Kazajistán, a Astana, y resulta que lo que están valorando es que se quede. Vamos a ver. Perdona, es que se quede. 6 años de guerra, millones de desplazados, miles de muertos, 450.000, etcétera, para estar igual que lo que estaban entonces. Y Gaddafi era un... Permítame un poco más de reflexión. Cuando me pongo a estudiar militarmente el tema y los bordes anteriores y posteriores de las zonas de resistencia y los enclaves
llega un momento en que, siendo diplomado de Estado Mayor, claramente no sé por dónde voy. Ha llegado un momento en que dices, me tengo que parar, porque no acabo de entender. Empiezas a ver quién es quién. La pregunta es quién y para quién. Vamos a ver. Y empiezas a ver, un montón de Asnurras, ISIS, etcétera, que cada uno va por su cuenta, y empiezas a pensar quién le arma, de dónde le arma y de dónde sacan el dinero, por ejemplo. Y a continuación dices, fuerzas internacionales y países. Y llegas un momento en el que llegas a pensar que eso es una pieza del ajedrez que están moviendo los que no se lo merecen. Y están sufriendo aquellos que no se lo merecen sufrir. Esa es mi opinión personal. Es que hay una serie de intereses. Pero hay que ponerles nombre. Yo te los voy a poner. Geoestratégicamente hablando, tu país es envidiable. Pasa como España. Yo estoy a la cabeza y tú estás a la cola. Es lo que hay. Si tocamos Rusia, ¿cómo tiene la salida del Mar Negro la flota? Pues no, para salir al Mediterráneo. O pasa por Turquía o no llega. Pues no hace falta llegar, me quedo allí. Sí. ¿Hay alguna razón por la que decida Rusia renunciar a sus bases allí, en vuestro territorio? Tampoco peligraban con la oposición. No. Pero una vez que... ¿Por qué? Vale más, porque si desde el principio apoyaban a su padre, apoyan al hijo y le mantienen, vale más que no cambiemos nada, dejemos como está. Esa es mi opinión. Yo no me la jugaría. Evidentemente, quien está ahí está por intereses, no está por la Santa Teresa. No, Santa Teresa de Jesús y su bendición, esa no es. De mi modo de ver, los únicos que, como siempre, los únicos que salieron a la calle porque querían una democracia y querían vivir mejor, porque las ansias que tenían y su pobreza manifiesta en una gran capa de la propia sociedad, se convirtió y dice, pues aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, ahí voy. Porque ¿qué razones hay para que Túnez esté como esté? ¿O por qué Marruecos no ha tenido lo que ha tenido? ¿Y por qué Libia está mejor Libia que antes? Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con una pregunta. Y te dejo un dato en el aire. Los primeros rebeldes armados que se opusieron con las armas al régimen de Al-Assad fue su propio ejército. Gente que ha ascendido, que ha salido de su propio ejército porque estaban ordenados a cometer atrocidades y no querían obedecer. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente. Hasta ahora. Pero si tú fíjate. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de este cara a cara del programa de hoy, de debate. Y estábamos hablando nos ha dejado una reflexión, Fernando, ahí con los grupos y tantas implicaciones y cosas que no cuadraban. Y bueno, la palabra la tenías, Jaime. Hay una reflexión que hago y partiendo de la base de que son legítimas las protestas, ¿no? Cuando un régimen no te gusta y son legítimas. Claro, también son legítimas las personas o parte de la población, pues supongo que Al-Assad también tiene un apoyo social importante, si no es imposible que se mantuviera eso. Y el que no lo vea, estamos negando una evidencia, ¿no? Pero lo que me preocupa es que todas estas primaveras, que por desgracia, insisto, muchas legítimas y muy necesarias, ¿no? Al final han desembocado en una grave tragedia. Europa y los Estados Unidos hemos destrozado países como Libia. Y yo te aseguro que no tenía ninguna simpatía hacia Gaddafi. Pero uno, cuando coge cómo está el país ahora, pues no, lo bombardeamos, toma, ahí tenéis la democracia y nos vamos. Lo que hay ahí no se parece en nada a una democracia. Lo que ha favorecido precisamente es un éxodo masivo de gente que sale de su propio país por miedo a la gente que se ha quedado dentro. La reflexión que yo hago es, ¿cuál es el modelo? Y no digo que tenga que ser un modelo occidental, que ese es otro de los errores, intentar imponer una democracia a la occidental, porque a lo mejor son países que tienen otra cultura y otras prioridades. A lo mejor la prioridad no es ir a votar cada 4 años. Puede haber muchas maneras de expresar la libertad, ¿no? Entonces, le pasamos la pregunta a Maíz. La reflexión es esa, ¿no? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿O cuáles los países de la zona, que yo sepa no hay ninguno, porque desde mi punto de vista tampoco es una democracia, cuál es el modelo a seguir en la zona? Por ejemplo, como Turquía. Por ejemplo. ¿Como quién? Como Turquía. Como Bueno, Turquía. Perdona. Sí, no. Hablando de lo que quieres, Sí, ¿no? sí, Luego esto lo puedes discutir o no. ¿Tú dices que Turquía es una democracia? No lo tengo muy claro. No quiero decir que como... es que me voy a poner una boina. No, pero como la prueba de Turquía, por ejemplo. Pero no es un mal modelo, te lo digo. Sí, pero nosotros no
no lo sé cómo puedo decir en español bien. Tradúcele. Le ayudo. سي هلا السؤال اللي موجه إلي إنه شو الشكل الديمقراطي اللي نحن Sí, نتوقعه la forma de la بمنطقتنا. democracia que quiere el pueblo sirio. Sí, él quiere democracia como en todo el mundo, como Europa, como... Él quiere democracia, realmente quiere y va a aceptar. ¿Quién? ¿Eso quién quiere? El pueblo sirio. pueblo sirio. Que quiere el pueblo sirio. Sí, no puedo hablar sobre ahora, porque ahora todas las cosas se cambian. cambiado. El guerra siempre es una cosa loca, va a creer cosas muy extremas. Y creo que España tiene esta experiencia. Cuando la guerra civil, en España, cuando había la guerra civil, hay cosas muy malas, ha salido, pero no es realmente la sociedad, no es realmente las personas. Una guerra, sabes, que saca lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Y enseguida te posiciona. Yo estoy seguro que hay gente que salió a la calle a protestar y ahora mismo o se ha radicalizado o está apoyando el régimen actual por miedo a lo que pueda suceder después del ejemplo que han visto, ¿no? Preguntar en estos momentos a la población siria qué modelo quiere, Claro, es muy no complicado. pueden contestar. Lo primero que quieren es salir de la guerra. de la guerra, Y luego, sí. ¿qué será? Pues lo que pueda acabar siendo, lo de siempre. Muy pocos países, muy poca gente quiere a Assad ahí, pero es una posibilidad con tal de que acabe esa guerra. Esa guerra. Ya la pregunta, Miriam, es justamente esa falta de libertad anterior para discutir, para hablar, para buscar qué modelo queremos, etcétera, lo que facilita que caigamos en conflicto armado. Es decir, incluso ahora la oposición misma, como bien dices, la preocupación máxima es que cambie el régimen. Sin embargo, cada uno tendrá su idea de lo que quiere después. Y lo que hay que hacer es respetar a los sirios para que debatan, para que hablen, para que voten el modelo que quieren. Claro, efectivamente, eso tiene toda la lógica, aunque sea una democracia con rasgos A medias. distintos de los que tenemos aquí, pero una democracia en la que todo el mundo pueda votar y todo el mundo se pueda expresar, pero esas condiciones no se dan en Siria, no se han dado, ¿no? Y el régimen de al-Assad no las ha dado en ningún momento. Entonces, Unas circunstancias que, por ejemplo, fijaos en la comparación, salvando las distancias, en Túnez o en Marruecos, por ejemplo, no ha sucedido lo mismo porque, aunque no eran regímenes democráticos para nada, eran y son dictaduras, pero hay un margen pequeño para que la gente pueda discutir. En caso de haber alguna crisis, hay una referencia básica común, ¿no? En Siria, antes de la guerra, sí, la revolución, sí, va a seguir y va a tener como quiere el sueño, si el régimen va a parar. Antes de 5 años, la sociedad de Siria, los sirios estaban preparados para tener democracia buena. Antes, ¿por qué? Porque en Siria hay muchas ideas comunismos, sí, y la gente totalmente le gustan, ¿sabes? No hay en Siria querer de ser como un país islámico. No hay. No, antes de la guerra. Sí, por eso Sí, yo te doy toda la razón, porque es un país moderno y un país... Entonces, ya cuando dice moderno, islámico un país se refiere a muy- islamista. Sí, islamista. No, me refiero... Sí, un país abierta, quiere Respetando ser las como... minorías, la Sí. yazidí que hemos hablado... Sí. Y aquí viene una buena Cristiano. pregunta, porque antes hablasteis de Mosul, de cómo hubo una limpieza contra la comunidad cristiana, contra yezidí, etcétera. El régimen de al-Assad, para engalanarse, para ganarse la comunidad internacional, y tú además eres drusa, nos acabas de decir, se presenta como defensor de las minorías, como defensor de las garantías Es democráticas, una y que mentira. los delisis son lo peor que hay. Es una así? mentira, es una mentira. Es una mentira, es una falsa. Eso es la canción. Por ejemplo, mi experiencia. Soy druso, no soy musulmanos, ¿vale? Nuestra ciudad es como España. Yo tengo muchos vídeos, yo puedo darte. Por ejemplo, mi vida es como aquí. Vivía antes como vivo aquí. Lo mismo. Y tengo un primo, se llama Samih Shokair. Ahora vamos a ver esa canción de su primo. Después de empezar de la revolución un mes,
él ha cantado esta canción, se llama Yahef, que significa qué pena, y tú puedes traducir en boca. Es la primera canción sobre qué pasó en Daraa con los niños, ¿vale? Es mi primo. Y el régimen no le gusta nada esta canción, pero mi primo estaba en Francia y él no quiere matarle. Por eso el régimen ha matado a mi hermano. Como venganza. Sí, mi hermano es un doctor de matemáticas en una universidad. Tenía 32 años, tenía 2 hijos. Y también porque mi padre es un escritor y ha escrito novela, lo contrario el régimen que hace en Líbano, porque el régimen en Siria hace cosas muy malas en Líbano. Pero somos de idea comunismo, ¿sabes? No somos de idea de musulmanos como queremos países. Liberales, más que comunistas, ¿no? Sí, yo creo que sí, nos estamos liando. sí, esto es la canción. Cuando puedan los compañeros pasamos la canción y nos la comenta, porque realmente nos cuenta la historia de que su primo que la escribió, que vive en Francia, y como el régimen no podía llegar a Francia para matarle, cobardemente lo que hizo fue vengarse de su hermano, del primo hermano de Mason, que está con nosotros hoy. Por lo tanto, es falso lo que se decía de que, oye, el régimen por lo menos defiende a las comunidades. No, Esa somos percepción está creando entre gente en Siria y en Irak, cuando se dice que el régimen, sobre todo en Siria, cuando se dice que el régimen protege a las minorías y que las minorías se da una imagen de que son pro-Assad, crean un conflicto que se ha convertido ahora en un conflicto sectario. No, pero yo Hussein, a lo que me refería es que la comunidad cristiana, posiblemente igual que la drusa y los sedí, la aleví, tienen más miedo al ISIS o a la oposición radicalizada, para que nos entendamos, ahora sí. Ahora mismo, hablo de ahora mismo, Ahora sí. que al Assad. No sé si, Los dos. igual que la minoría cristiana, los coptos en Egipto. Es decir, Ahora sí, pero no cuando había. triunfa la revolución en Egipto, la primavera, pues hubo saqueos, quemas, y claro, al final... posiblemente muchos de estos cristianos animaban a que eso cambiara, porque tampoco estarían muy cómodos con el régimen de Mubarak, ¿no? De hecho, hay intelectuales reconocidos que están en contra de la dictadura. No sé si me entiendes, que esta guerra lo que ha conseguido radicalizar y esas minorías que posiblemente eran díscolas con el régimen, ahora hay dos posiciones, o me voy al ISIS, que me pueden quemar vivo, o casi apoyo esto, Pero aunque no sea Resulta lo que que cuando el ¿Por qué? pueblo ¿Por qué? salió a la ¿Por qué? calle no existía el ISIS. No Salió a la había- calle en contra de había- Al-Assad. Antes no existía el ¿Quién lo ISIS, creó? no Lo tengo había claro. los islámicos grupos, No, pues, nada. ¿no? Cuando empezó la revolución no había nada. ¿Y ahora por qué hay sociedad más de de 15? Siria no había. Ya. No es, Porque no cuando es sociedad salió de el ISIS. ejército libre sirio, no, que propugnaba una ¿por qué ahora? Siria democrática, las fuerzas democráticas europeas y occidentales se desentendieron, llenaron ese vacío, potencias que tenían interés en el fracaso de la primavera árabe, Afirmativo. para que sea una dictadura, porque una Siria democrática sería rival para los países de la región de la misma identidad cultural, Afirma. que tendrían que convertirse también a la democracia. Tengo Así lo pienso. dos amigos cristianos, son periodistas, y los dos mueren en el cárcel del régimen. ¿Sabes? Antes que empieza ISIS o grupos islámicos. Diría yo también, Yahef, qué pena, porque nos tenemos que ir, el tiempo se ha acabado, pero no me gustaría hacerlo sin antes haceros una pregunta sobre, empiezo por Miriam. Primera pregunta es que ahora parece que las negociaciones van en serio, que Rusia empieza a desvincularse de alguna manera un poco de Irán para equilibrar un poco la balanza con Turquía, y llegamos a un proceso en el cual Al-Assad, a lo mejor, en el peor de los casos, sigue una legislatura para preparar, mientras tanto, la nueva Siria. Rusia ha presentado una especie de constitución para el futuro de Siria, va a ser debatida, etcétera. ¿Crees que actualmente Ginebra III, Moscú, Astana, que las semanas pasadas, va a traer alguna pequeña solución, esperanza, o vamos a seguir girando en lo mismo y, por desgracia, podrían pasar más años para llegar a esa paz? Bueno, aquí sí que podría haber algún avance, ¿no?, por esa mejor relación también de Trump con Putin y también por el propio peso ya de la guerra que
que esa fatiga extrema yo creo que tienen los dos bandos, ¿no? Entonces sí me parece que podríamos ver algún tipo de apaciguamiento si no es la solución total y más deseable del conflicto. Ojalá sea así, Fernando. Yo no estoy tan seguro, me encantaría, pero no estoy tan seguro porque a lo que han llegado, la propuesta que está sobre la mesa tiene 3 patas. Una, que se quede el actual presidente, como bien dice Josín, un rato o más. O más. Segunda, que desaparezca el terrorismo. Verdes las han cegado. Y tercero, respetar la soberanía siria. Y la unidad territorial. Ahí estamos. Y la unidad territorial, cuando ya están pensando en que, bueno, que como mínimo el Zonas de actual influencia, presidente, ¿no? que me quede yo con la zona del Mediterráneo, y Alepo, que es la zona más rica. Y si a eso unimos que se han juntado unos cuantos amigos y corredores del colegio, vamos a ver los turcos interesados en el tema. Irán, vamos a contar, Israel. Rusia. y Rusia, que no ha dejado nunca, jamás. Ese ha sido territorio soviético desde que yo era niño, y hace unos años. Por cierto, no hemos Eso es lo que hablado yo de veo. ese actor principal muy Eso es lo que yo importante, veo. Israel, en el tema Sí, de sí, Siria. efectivamente. Concluyendo, por Y ahora, han invitado a unos cuantos. Estados Unidos va de observador. De observador. Ya está. Ha hecho lo que ha hecho y se queda observador. Con lo cual ha perdido la oportunidad de hacer algo en la zona. Lo vamos a dejar. Y ningún país de la Unión Y Europea. ningún país de la Unión Europea. Y además de eso, ya no se llaman las Nusra, ni se llaman, no sé, no, ya no, se llaman como se llaman, que me da igual. No han sido invitados. Pero que al-Nusra o el Y ISIS al no no nos ser invitados, emborronen la no visión están del de global, acuerdo que es que los en rebeldes los acuerdos que adopten. no son terroristas. Ese es Una el cosa tema. es la guerra y otra cosa es el terrorismo, que sí que podría continuar. Sí, sí, De pero- hecho, hay acuerdo unánime entre Ojo. todos en luchar contra el terrorismo, inclusive la oposición. Sí, sí, sí. Yo voy en la Muchas línea, gracias, Fernando. yo creo Vamos que voy con en la Javier. línea de lo que ha dicho Miriam. Miriam ha dado en el clavo diciendo que el desgaste de ambos bandos puede hacer que tampoco veo un futuro inmediato de Siria sin al-Assad. No lo veo, ahora mismo sería inviable. Yo creo que la comunidad internacional no está ahora mismo por cargárselo. Quizás hace 2 años, 3 años estaba. Yo voy en la línea de Miriam. Este desgaste va a hacer que al-Assad, como una situación de compromiso, forzado a determinados compromisos, que al final acabará desapareciendo. Con lo cual, mientras que con otros temas soy bastante más negativo, yo creo que aquí puede haber luz al final del túnel a un coste muy alto que ha tenido que pagar, sin lugar a dudas, toda la sociedad. La población siria. Terminamos con perdona. Belsun. Hay No digo esperanza, que- no hay esperanza. No digo que no se acabe. No lo sé. Yo tengo confianza en nuestra cultura, nuestra alma. Y tengo confianza solamente con el pueblo sirio, pero no lo sé. Rusia no va a dejar el poder que ahora ella tiene en Siria. Turquía también va a ayudar a Rusia ahora. Israel es como un regalo ahora para ella, situación de Siria. Irán es un jugante muy importante. América, Estados Unidos, lo que es el malo, no más malo, no quiere hacer nada, quiere dejarlo. Y es una mentira que el mundo y Bashar al-Assad ahora luchan lo contrario de ISIS. Es una mentira. ¿Qué es ISIS? Si el mundo quiere matarla, puede. ¿Qué es ISIS? Pero es una mentira. Los aviones no dan bombas al ISIS. Se ha No. hecho un estudio clarísimo de los ataques No. rusos desde que dijo que iba a Porque, entrar. yo Y creo que... salvo excepciones, todos los bombardeos son contra la oposición, no contra el creo ISIS. que Estados Unidos no quiere nada terminar esta guerra. Con la guerra. Ella quiere crear un nuevo enemigo que es crisis para vender
para vender Y para armas, desestabilizar de Europa armas, también, de ¿no? armas, de Has armas. dado con Pero clavo, nosotros muchísimas tenemos que gracias. pagar para nuestra sangre. Muchísimas gracias, Meisun Shukeir. Muchísimas gracias, Muchas Javier. gracias a vosotros. Muchísimas Muchas gracias. Miriam. Gracias, José. Muchas Muchísimas gracias a Fernando. vosotros para A ver invitarme. si nos vemos en futuros. Y tengo que decir gracias a España también, porque estoy aquí con mi familia ahora. Y los españoles tienen corazones muy grandes y muchas gracias. Muchísimas gracias por venir y por ese agradecimiento, y por mi parte hago el agradecimiento también extensivo a todo el equipo que hace posible este programa. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta el próximo programa de Cara a Cara. Assalamu alaikum.